La implacable, meticulosa y exhaustiva investigación cibernética desplegada con urgencia absoluta dentro de las imponentes instalaciones de la prestigiosa universidad, motivada por la falsa y venenosa acusación de acoso sexual lanzada al ciberespacio, no tardó en revelar su retorcido secreto. Leonel Montalvo, un hombre de negocios poderoso, de principios inquebrantables y cuya figura como presidente del consejo directivo inspiraba un respeto casi reverencial, se había tomado la infame difamación en contra de su querido sobrino Patricio como una verdadera y sangrienta afrenta personal que no toleraría bajo ninguna circunstancia. Con el corazón ardiendo en una furia fría, calculadora y justiciera al ver cómo la intachable carrera de un profesor ejemplar era pisoteada sin piedad por el fango de la calumnia barata, Leonel ordenó de manera tajante, inmediata y sin aceptar excusas burocráticas, a los mejores ingenieros en sistemas y expertos en seguridad informática, que rastrearan hasta las últimas consecuencias la dirección IP exacta desde donde se había subido aquel destructivo video, cuando los complejos y fríos datos encriptados arrojaron con una precisión matemática que la señal original no provenía del calor de un hogar privado, sino que había sido emitida directamente desde el corazón mismo de la universidad, específicamente desde una de las terminales de acceso público ubicadas en la concurrida y vigilada sala de cómputo del edificio central. Un silencio sepulcral y cargado de una electricidad premonitoria se apoderó de la oscura sala de monitoreo. Lejos de detenerse ante este primer e impactante hallazgo tecnológico que ya de por sí resultaba inmensamente perturbador para la institución, Leonel, guiado por un instinto de cazador experimentado y movido por una sed de justicia inagotable, ordenó de inmediato al jefe de seguridad que retrocediera minuciosamente las cintas de las modernas cámaras de vigilancia instaladas en los techos del recinto. Exigió que se cruzaran de forma exacta, rigurosa y milimétrica las horas de registro del servidor informático con las nítidas imágenes visuales. Fueron minutos de una tensión verdaderamente insoportable y agónica, donde el único sonido perceptible era el teclear rápido sobre los tableros mecánicos. Hasta que, de manera súbita, gélida y absolutamente irrefutable, la pantalla principal de monitoreo en alta resolución iluminó con una crudeza devastadora el verdadero y monstruoso rostro de la abyecta maldad. Allí, captada con una nitidez espeluznante, sin posibilidad alguna de manipulaciones digitales, apareció la inconfundible y altiva figura de Julia Olmos. Las silenciosas cámaras de seguridad habían registrado con un nivel de detalle verdaderamente humillante cómo la manipuladora joven entraba furtivamente a la sala de cómputo, mirando sigilosamente a ambos lados con la actitud paranoica y escurridiza de un delincuente común. El video mostraba claramente cómo Julia, con una sonrisa sádica dibujada en su pálido rostro, introducía los comandos en la computadora, subía los archivos manipulados simulando ser una víctima aterrorizada y, finalmente, publicaba el asqueroso video que incendiaría las redes sociales, todo ello ejecutado con una frialdad sociopática y una malicia tan pura e indomable que repugnaba profundamente el alma humana. El impacto visual de aquellas pruebas irrefutables, contundentes y legalmente aplastantes, golpeó la conciencia del poderoso Leonel Montalvo con la fuerza destructiva de un gigantesco martillo de acero. La indignación moral que sintió en ese preciso e inolvidable instante fue de proporciones verdaderamente épicas y volcánicas. Comprobar con sus propios y estupefactos ojos que aquella joven mujer, la supuesta y frágil víctima que se paseaba por los elegantes pasillos universitarios derramando falsas y asquerosas lágrimas de cocodrilo para exigir un linchamiento público, era en cruda realidad la vil, perversa y maquiavélica autora de su propia farsa mediática, lo llenó de un asco visceral inenarrable. Leonel comprendió de inmediato, con una lucidez gélida, que la ponzoñosa y tóxica influencia de la desquiciada familia Olmos había extendido sus asquerosos tentáculos de destrucción directamente hacia las entrañas mismas de su respetada institución, intentando manchar el buen nombre de su sangre para satisfacer los enfermizos delirios de atención de una niña caprichosa. Sin perder un solo segundo en contemplaciones inútiles, lástimas o dudas morales, Leonel convocó de urgencia, con carácter de obligatoriedad inmediata y bajo apercibimiento de usar la fuerza privada, a Julia, a su estupefacta madre Dolores y al director de la facultad, a una reunión a puerta cerrada en su imponente oficina presidencial, una estancia que en cuestión de minutos se transformaría irremediablemente en el más implacable y humillante tribunal de justicia terrenal. Julia, creyendo absurdamente en su propia inmunidad,
Arribó a la reunión interpretando una vez más, con un cinismo escalofriante, su magistral papel de doncella agraviada y traumatizada, esperando encontrar consuelo, sin imaginar siquiera la brutal trampa en la que introduciría su propia cabeza. Sin embargo, la gélida y letal mirada de depredador en la cima de la cadena alimenticia que la recibió desde el otro lado del inmenso escritorio de caoba, congeló de golpe y porrazo la falsa sonrisa de mártir en sus labios temblorosos. Leonel Montalvo no profirió ni un solo grito histérico, ni se dejó llevar por la ira emocional. En su lugar, con la espeluznante, controlada y aterradora frialdad de un cirujano experto, giró lentamente el gran monitor de su computadora hacia las acusadas, reproduciendo en bucle infinito y en máxima resolución el incriminatorio, vergonzoso y absoluto video de seguridad captado en la madrugada. El pesado, denso y asfixiante silencio que siguió a aquella proyección en la oficina presidencial fue tan tenso y sepulcral que podía escucharse nítidamente el latir desbocado, acelerado y aterrorizado del corazón de la joven mentirosa rebotando contra sus propias costillas, acorralada de manera brutal, ineludible y definitiva contra la dura pared de su propia miseria moral, aplastada sin piedad alguna por el peso abrumador de la verdad tecnológica incontrovertible. Julia experimentó un colapso psicológico, físico y emocional verdaderamente patético, estrepitoso y sumamente humillante ante los ojos de todos. Las mentiras se convirtieron de inmediato en balbuceos incoherentes, tartamudeos lastimosos y llantos desesperados de una cobarde descubierta infraganti. Leonel, exhibiendo una total, absoluta y aterradora falta de piedad cristiana, no le concedió la más mínima oportunidad de articular una excusa barata o disculpa fingida. Con una autoridad aplastante e inquebrantable, dictó sin titubeo su implacable sentencia final: la expulsión académica inmediata, deshonrosa, pública y definitiva de la institución educativa, borrando de un plumazo su expediente y cerrándole las pesadas puertas de cualquier otra universidad de prestigio en el país para el resto de su vida. Pero el castigo divino y judicial no terminó en la simple y vergonzosa ruina de su futuro académico. Movido por un profundo deseo de retribución ejemplar, Leonel le informó con voz de hielo cortante que los implacables abogados del Consejo Directivo Universitario ya se encontraban presentando una severa, cuantiosa y criminal demanda penal formal y letal en su contra en las oficinas de las altas autoridades por los graves delitos de difamación agravada, falsedad sistemática de declaraciones y daño moral irreversible, escoltada firmemente, con una dureza extrema, por los imponentes guardias de seguridad armados hacia la salida principal bajo la mirada atónita, burlesca y acusadora de cientos de estudiantes indignados que grababan cruelmente su profunda y merecida desgracia con sus teléfonos móviles para publicarla en Internet. Julia Olmos beberá hasta la última, amarga e insoportable gota del cáliz de la destrucción total, sola, marginada, enfrentando inminentes cargos penales que podrían enviarla a prisión y repudiada por su propia familia, que la considerará una aberración demente. La joven comprenderá finalmente, en medio de su desgracia, que la perversa semilla del odio que sembró terminó germinando para aniquilar por completo el insignificante resto de su patética existencia.